Bendiciones, hermanos. Qué bueno. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje del domingo, hermanos? Se trataba de que necesitamos a alguien. ¿Cómo se llamaba? El gran yo soy, pero necesitábamos a Cristo, ¿verdad? Necesitamos a Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos batallas constantes con nuestra carne, hermanos? Con los deseos de nuestra carne. ¿Cuántos peleamos a cada rato, caemos en tentaciones también del diablo, hermanos? ¿Estamos en eso, hermanos? ¿Estamos en esa batalla? ¿Nos damos cuenta cuánto necesitamos al Señor? ¿Cuánto lo necesitamos? Es desde que nos levantamos, aún en los sueños, tenemos batallas duras. Nuestra carne, los deseos de la carne, dice, los deseos de la carne. Muchos de los que estamos aquí, que yo conozco, estamos padeciendo algunas circunstancias difíciles porque no hemos tenido diríamos, esa gracia del Señor, de depender del Señor, de tomar las decisiones en el Señor, de caminar en el Señor, sino que le hemos dado gusto a la carne de hacer las cosas que ella quiere hacer. Y nosotros sabemos que ese camino de la carne, las decisiones, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, a veces nos gusta y lo agarramos con deseos de la carne, eso nos lleva, como dice el Señor, es el camino amplio que nos lleva a la destrucción, nos lleva a perdición, nos lleva y muchos estamos viviendo situaciones difíciles por eso, porque no pudimos en momentos cruciales de nuestra vida, no pudimos seguir a Cristo, no pudimos dejar que Cristo hiciera la obra en nosotros, no pudimos dejar que Cristo tomara la decisión, no pudimos, sino que como que le dimos la espalda. ¿Cuántos se acuerdan de un salmo de David, Salmo 16? Solo se los voy a recordar. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, decía David, dijiste a Jehová, alma mía, de adentro salía el grito de su alma y le decía, tú eres mi Señor, como diciendo, tú eres mi amo, dirígeme, no me dejes hacer otras cosas, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto, hermanos? Guárdame, oh Dios. ¿Cuánto lo canta conmigo? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y así es, hermanos. Por eso queremos comenzar una serie. Vamos a ir despacio, no hay que correr en esto. Hemos estado hablando con el pastor Jaime de que vamos a ir despacito, apelmazando. Es la esencia de la teología de la Biblia, hermanos. Es la esencia, es lo que se recuperó de nuevo cuando vino la Reforma, ¿verdad? Porque acuérdense que el oscurantismo había estado, como estábamos hablando el miércoles, el oscurantismo había estado casi desde el año 300 más o menos hasta el 1500, imagínense, son 1200 años, 12 siglos que la Biblia se desconoció en toda la tierra. Poquitos, el remanente estaba ahí.
Y entonces se había perdido la palabra de Dios, se había perdido las sagradas escrituras. Y las habían interpretado tan mal que habían engañado a todo el universo del mundo en ese entonces. Lo habían engañado haciendo creer que podíamos salvarnos sin Cristo, o podíamos salvarnos con Cristo, pero algo más también, ¿verdad? Podemos creer en Cristo, pero teníamos que creer en San Pedro Perulapilla, en Santo Tomás de Aquino, o sea, no solo en Cristo. Y entonces cuando aparece, imagínense, estaba pensando yo esto, preparando el mensaje hace unos días, de que es tan grande el engaño de la iglesia de Roma en ese entonces, que todavía ahora mucha gente está engañada, creyendo que el purgatorio salva. Porque si usted va al purgatorio y cumple todos los años de estar ahí, que el purgatorio ni existe, ¿verdad? Sino que hasta se lo han inventado, que vive ahí en el purgatorio usted sufriendo 3,000, 4,000 años, y antes de morirse le dice a sus amigos: hagan misas todos los días, que cada misa me van a quitar 1,000 años. Y entonces todos los días le quitan 1,000 años a usted, a ver todo lo que ha hecho, ¿verdad? Que 1,000,000 de años en el purgatorio, y entonces el purgatorio salva. Imagínense qué cosa más tremenda. Pero la Biblia y los reformadores trajeron de nuevo la verdad, hermanos, trajeron de nuevo la verdad, las Sagradas Escrituras. Y queremos ver ahora algo. Vamos a comenzar a ver las 5 solas, así se llaman, ellos le llamaron así, las 5 solas. Esa palabra no está en la Biblia, no está en la Biblia, sino que es algo que le llamaron ellos para poder hacer más fácil la enseñanza al pueblo que estaba en oscuridad. Y hermanos, nuestro país está en oscuridad, el mundo está en oscuridad, nosotros quizás muchos, por eso decíamos, porque estamos en oscuridad, tomamos decisiones sin Cristo, ponemos la confianza en otras cosas y no en Cristo. Y entonces quisiéramos leer algunas cositas. Veamos lo que dice el Ministerio Sabiduría e Integridad. Este ministerio del hermano que hemos tenido aquí, el hermano Miguel Núñez, que por cierto los hermanos, esta semana es que salen o la otra, no, la otra semana salen a unas conferencias que él va a estar dando en Santo Domingo. Van a ir algunos de nuestros pastores. Me quedo un poco triste porque no voy, pero me quedo contento porque me quedo con ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. A ver si puede salir en la pantalla. Dice, miren lo que dice ahí: solo Cristo salva. Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Porque, hermanos, hasta este día Europa y Norteamérica son tan diferentes a todo el mundo porque la reforma, la palabra, Cristo cambió aún la sociedad hasta este día. Toda la gente quiere irse para allá porque son lugares diferentes. Eso quien lo hizo fue Cristo, hermanos. Eso no lo han hecho los políticos, sino que Cristo cambió todo eso. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma. O sea que las 5 solas son como un condensado, ¿cómo podríamos decir? Un resumen, pero bien fuerte, y eso es lo que wamos a estar viendo, las 5 solas, ¿verdad? El siguiente, hermano: Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de esas tesis era la venta de indulgencias, o sea que vendían
por perdón de sus pecados, usted pagaba dinero. Y entonces, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Es ahí donde aparece el Papa a veces, esa gran basilicona, le vamos a decir. Y que eso es enorme, eso es increíble. Yo nunca he estado, pero veo yo que las personas miran tan chiquitas cuando él aparece así en una ventana, hablando, ¿verdad? Pues todo eso fue pagado por indulgencia. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino que también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico, con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, que es lo que vamos a tratar de hacer nosotros los pastores estos días que vienen. ¿Qué les parece, hermanos? De una manera sencilla, pero no simplista, sino que profunda. Porque eso es lo que nos está haciendo daño. Eso es lo que nos está afectando. No conocemos bien la palabra de Dios. No conocemos qué es la salvación bien. No conocemos qué es andar en el Espíritu. Y dice, esto dio origen a estas 5 famosas frases. ¿Cuáles son las 5 famosas frases? Solus Christus. Eso es latín, hermanos. ¿Verdad? Lo puse en latín porque yo sé que ustedes vienen del catolicismo. Así que solus Christus, sola gratia, sola fide, sola escritura, soli Deo gloria. Solus Christus es solo Cristo. Sola gracia, solo la gracia. Solo fide, sola fide es solo la fe. Solo por fe. Sola la escritura, solo la escritura tiene la verdad. Y solo a Dios la gloria, hermano. Nosotros fuimos salvados de las tinieblas, de las garras del infierno, del mismo Satanás, de los demonios. Fuimos salvados para darle gloria al Señor, hermanos. Ese es el propósito de nuestra salvación, hermanos. Amén. Solo para eso. Entonces, hermanos, queremos ver algo interesante en esto del texto que yo quisiera usar para que todos vayamos agarrando estas cosas, que ya no estemos confiando en nadie más, hermano. El propósito de nosotros, el equipo pastoral, es que usted ya no sigue equivocando su camino, comprometiendo a su familia, comprometiendo aún su destino, sino que de verdad abracemos lo que la palabra de Dios dice. Ese libro, hermanos, ese libro es el soplo de Dios, hermanos. Ese libro es la palabra de Dios. Y solo eso dice, solo la Escritura tiene la verdad. Vamos a primera de Timoteo, hermanos. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer un versículo que nos va a ayudar a comenzar a entender estas cosas. Señor, ayúdanos. 1 Timoteo capítulo 2, y vamos a ver del versículo 3 al 6. Viene hablando de que hagamos rogativas, que todos los hombres conozcan la verdad, hermanos. Esto es lo que está pidiendo el Espíritu a través de Pablo, que todos nosotros oremos, pero también nosotros debemos de conocer la verdad, hermanos. Porque dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio en rescate, él mismo se dio, hermanos. No lo forzaron, se dio, dice, a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar viendo esta primera sola, así se llama, las solas de la Reforma se llaman. Y la primera sola que vamos a comenzar a escudriñar en la palabra y a meternos y que el Señor nos ayude a que nos dé hambre por descubrir esto, se llama solo Cristo, hermanos. Solo Cristo. Amén, hermanos. Solo Cristo salva, hermanos. Solo Cristo es lo que vamos a ver primero. Solo Cristo. Amén. Entonces, para eso quisiera que entendiéramos unas cositas primero, antes de entrar a eso. Y vamos a ver el primer punto. Lo primero que quisiera ver son los pactos que Dios hizo con nosotros. Entonces, hay dos pactos que están en la Biblia bien claritos. Uno es el pacto por obras. Amén, hermanos. Y el otro pacto por gracia. Los dos tienen un tremendo significado para que nosotros tomemos una decisión desde ahora y para siempre que solo Cristo debe ser mi Salvador. Solo Cristo, porque si usted revisa su vida, si usted se pone a ver para atrás, usted ha puesto confianza en un montón de cosas. Y por eso está como está. Sí me gusta. Por eso estamos como estamos. Porque hemos tomado decisiones confiando en un montón de cosas. Entonces, comencemos reconociendo que por haber sido creados por la mano de Dios, porque cuando nosotros fuimos creados por la mano de Dios, hermanos, tenemos que reconocer que por esa cosa Él nos dio tanto, tanto que tiene usted, ¿no es cierto? Desde que nació usted en el vientre de su madre hasta este día, ¿cuánto le ha dado el Señor, hermano? ¿Reconocemos o no, hermanos? ¿O no están contentos con lo que Dios le ha dado? Imagínense todo lo que nos ha dado, hermanos. Aunque durmiéramos en la calle, hermanos, aunque no tuviéramos ni un centavo, Dios nos ha dado grandes y maravillosas cosas. Muchas cosas, hermanos. Y entonces, Él nos las dio tan solo por crearnos. Es una bendición que Él nos creó. Y entonces Él no tiene ninguna obligación de bendecirnos más. Puede ser que no le guste a alguien esto, pero esa es la verdad. Ese es como cuando a alguien lo contratan en un trabajo, como a todos nos han contratado, y le dice, mire, usted va a hacer esto, esto y esto, y le voy a pagar esto. Y entonces usted hace cabal lo que tiene que hacer, y eso es lo que le pagan. No tienen que darle más, ¿no es cierto? Hasta ahí llegó, pues. Si usted se enoja porque no le dan aumento, gloria a Dios por el hermano que le acaban de dar aumento. Pero la verdad que nos contrataron para eso y nos van a dar esto. Y punto. Entonces el Señor dijo, te voy a crear para que vivas para mi gloria. Punto. Él no está obligado a bendecirnos más. Amén, hermanos. No está obligado. Es más, por el contrario, nosotros le debemos a Él la vida completa, hermanos. Si Él es el que nos la ha dado, pues. ¿Puedo convencerlo yo en eso, hermanos? Lo puedo convencer de que Él no tiene ya nada más que darle a usted. Usted es el que está en deuda con Él. Usted es el que tiene que darle la vida. Y no solo la vida, sino que también
tiene que darle su obediencia. Y ese fue el problema, la obediencia, la obediencia. Pero Dios, hermanos, en su gran bondad, condescendió y voluntariamente hizo pactos con el hombre. Él dijo, no lo voy a dejar así, dijo. Es tanto el amor de Dios, ¿no es cierto? Por eso es que le amamos, porque Él nos amó primero. Él condescendió, se acercó y esos pactos hizo con sus criaturas. Y eso nos habla todavía desde el principio de Génesis, nos habla que todos los pactos que Él ha hecho, aún ese por obras, es por gracia, hermano. Por gracia. Porque Él no tenía que hacer ningún pacto para ayudarnos, para bendecirnos. El primer pacto fue con Adán, hermano, basado en algo que le llaman, los teólogos de la Reforma le llamaron obras de obediencia. Le digo, si tú haces esto, vas a tener vida. Pero si no lo haces y sos desobediente, vas a tener muerte. Eso fue lo que le dijo. Si tú obedeces, vas a recibir vida. Y si desobedeces, recibirás muerte. Por haber fallado Adán en obedecerle al Señor, que todos conocemos eso. Dice Pablo en Romanos y en Corintios, que toda la descendencia de Adán, incluyéndonos nosotros, por eso es que nosotros recibimos la misma maldición. Todos nosotros hemos sido malditos por la maldición de la desobediencia. ¿Reconocemos todo eso, hermano? ¿Lo comprendemos? ¿Comprendemos? Aún con eso más no tiene ni siquiera ni voltearnos a ver el Señor cuando oramos. Por la maldición de nuestros primeros padres. Toda la descendencia de ese Pablo. Ahora, pongamos atención a esto. A veces creemos que cuando venimos a Cristo, somos restaurados a la misma posición de Adán. Yo por años creí eso también, hermanos. Les confieso. Yo creí que cuando vine a Cristo me puso otra vez en el paraíso como Adán y Eva. Si alguien cree así ahora, yo quiero decirle que yo estaba equivocado. Porque no es así. La cosa es que cuando venimos a Cristo, nosotros venimos a ser parte de un nuevo hombre. Aquel fue el primer Adán. Y Pablo le llama a Cristo el postrer Adán, otro hombre. Este era terrenal y este era celestial. Entonces cuando venimos nosotros a Cristo, dejamos de ser terrenales y venimos a ser espirituales. ¿Quieren que lo leamos, hermanos? Vamos a Romanos 5, leamos eso primero. En Romanos 5 los vi muy serios y por eso mejor vamos a ver lo que les parece, hermanos. Romanos 5, miremos solo un par de versículos aquí en Romanos 5, 18, 19. Romanos 5, 18, 19. Tenga la Biblia abierta, que vamos a estar entrando en unos versículos de vez en cuando. Cuando dice un solo mediador, solo Cristo salva. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán, el primer Adán, vino la condenación, la maldición a todos los hombres. Ahí estamos todos nosotros. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese otro? Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios, hermanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 49, el versículo 45, 15, 45 de primera a los Corintios. El apóstol Pablo pone esto y dice, así también está escrito. Desde el principio está escrito esto.
1 Corintios 15, 45, para los que están buscando. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre. ¿Cómo se llamó? Adán. Y ese se le llamó también alma viviente. Pero fue hecho también el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Así como éramos antes, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos entrado a Cristo. Y si hay alguien aquí que todavía está así, hay esperanza, porque dice, ¿y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, como éramos antes. ¿Se acuerdan cómo éramos antes, hermanos? Ya ni queremos acordarnos, pero éramos tan complicados. Así traeremos también la imagen del celestial. Amén, hermanos. Son dos hombres diferentes. Son dos hombres diferentes. En Cristo somos una nueva creación, hermanos. En Cristo somos una nueva criatura. Amén, así dice Pablo también, ¿no es cierto? En 2 Corintios, ¿se acuerdan? Y en Gálatas también dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando, se van yendo. ¿Cuántos se peleaban enojados, hermano? Éramos enojados y peleábamos. ¿Cuántos se dieron de puñetazos con alguien, man? Qué horrible, ¿no es cierto? Cuando nos ponemos a pensar en eso. ¿Cuántos agarramos a patadas a una gente? ¿Cuántos comenzamos a tirarle cosas? ¿Cuántos robamos, hermanos? No levanten porque sé que todos van a levantar la mano. ¿Cuántos mentimos, hermanos? Grandes mentirosos. Todo lo que hicimos, hermanos. Ese es el primer Adán, dice. Eso va terminando. Pero somos una nueva. En Gálatas, vamos a ver Gálatas, ya que estamos aquí en 1 Corintios, vamos a Gálatas. Después de los Corintios está Gálatas, capítulo 6. Mire lo que dice, hermanos, capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6, 15. Dice, porque en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada. O sea, ni ser judío, ni la incircuncisión, ni ser santaneco. ¿Qué es lo que vale? Una nueva creación. Los que estamos en Cristo, entonces ya no somos el Adán de allá del paraíso terrenal. Somos una nueva creación, hermano. ¿Vamos entendiendo esto, hermanos? Esto es maravilloso. La posición en Cristo es aún mayor, hermanos. Es aún mayor que la que tuvo Adán y Eva. La que nosotros tenemos es la que Adán y Eva hubieran conseguido si ellos hubieran sido obedientes. Porque Él les prometió lo que a nosotros nos están dando. La Trinidad nos está dando la nueva creación. Por eso cuando alguien sigue pecando, sigue haciendo así, lo más probable es que no ha entrado en Cristo. Y eso es lo que queremos, que usted entre en Cristo para que tenga la vida del celestial. Amén, hermanos. Entonces concluyamos, hermanos. Declaremos con todas nuestras fuerzas que por haber caído Adán y Eva allá, declarémoslo con fuerza, porque eso es bien importante. La gente se cree buena, hermano, y muchos de ustedes también se creen buenos, porque si no, no se enojaran con las demás personas. Ustedes se creen la divina Garza y la bisabuela de Tarzán, hermano. Muchos de ustedes. Si no, no tuviéramos problemas, hermano. Aunque hoy ya Tarzán ya no se oye, ¿verdad? Sería ¿de quién sería el abuelo de
de Star Trek, ¿cómo es? Todo eso. Pero hermanos, concluyamos que esa incapacidad que tuvo Adán es la misma que tiene nuestra carne de cumplir el primer pacto por obras. Somos incapaces de cumplir el primer pacto por obras. Por eso ni siquiera intente usted solo cumplir los 10 mandamientos. No intente amar a su enemigo, no intente solo porque no puede. Adán nos maldijo con una genética que nosotros somos incapaces de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Pero el Dios, nuestro Dios que nos creó, hermanos, es misericordioso, hermanos. Tengo buenas noticias para ustedes. Él es misericordioso conmigo y con ustedes, hermanos. Ese Dios misericordioso nos está dando otra oportunidad, haciendo un nuevo pacto, hermanos, que es el pacto por la gracia. Un nuevo pacto que cuando tomamos la Santa Cena, ¿se acuerdan? Cuando tomamos el vino, la copa, estamos recordando ese nuevo pacto, hermanos, dándonos salvación por medio de Jesucristo, hermanos. No del purgatorio, hermanos. No porque usted hace una cosa u otra. Y prometiéndonos en este nuevo pacto que iba a poner dentro de nosotros su Santo Espíritu. El Espíritu de poder, para que nosotros tuviéramos fe en Jesucristo y en la obra que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Por eso nos dio el Espíritu. Por eso la gente no recibe a Cristo, no lo entiende, y muchos que lo reciben sin entenderlo al ratito lo niegan, como Pedro, porque no tienen el Espíritu Santo que les da el don de la fe de Dios. Amén, hermanos. Y así nosotros con esa fe poder libremente creer en Jesucristo y su obra. Esa obra no solo es la de la cruz del Calvario, hermano, sino que es una obra desde que Él decidió salir del cielo. Dice que antes de la fundación del mundo, millones de años antes quizás, Él decidió venir a salvarlo a usted, hermano. Desde entonces que Él decidió venir a vivir 9 meses en el vientre de María. Desde entonces, todo eso. Y lo digo porque muchos de nosotros quizás no tenemos ese espíritu. Él vino para venir a salvarnos. Él dejó todo para venir a salvarnos a nosotros, hermanos. Pero muchos de nosotros ni siquiera salimos de nuestra casa a hablarle al vecino. Porque ese espíritu sí nos va a sacar. Ese espíritu sí nos va a llevar a Comecayo, a servir allá. Nos va a llevar a Chalchuapa, nos va a llevar a Texas, nos va a llevar a Sonsonate, nos va a llevar a todo lugar a servirle. Pero cuando estamos todos pasivos es que ese espíritu no está ahí. Y usted tiene que revisar esas cosas. No olvidemos que al maldecir Dios a Adán y a Eva, al mundo también y a la serpiente, Él hizo una obra misericordiosa. A Adán y a Eva no lo mató biológicamente porque lo merecía, ¿no es cierto, hermano? A pesar que no le había cumplido, lo había hecho de su propia mano y no le cumplió, no lo maldijo, sino que solo le dio muerte espiritual, que es como nacemos nosotros. Nacemos muertos en delitos y pecados. Amén, hermanos. Pero aún en ese momento, la gracia de Dios estaba que no mató a Adán y a Eva, no exterminó al primer Adán. Y no solo eso, sino que le dio al primer Adán la gran esperanza que nosotros tenemos, hermanos. ¿Cuál es esa esperanza? Que le digo, mira, le dijo, ya que tú fallaste, ya que tú no pudiste, fuiste un inútil, un incapaz de cumplirme, porque él estaba siendo probado, ¿no es cierto?
Como se prueban las vasijas, así habla también el Señor en los profetas. Se meten al fuego a ver si no se quiebran. Le digo, pero a pesar de eso, voy a poner una simiente en la mujer que destruya la cabeza de la serpiente. Y esa simiente era Cristo, hermanos. Fue el primer anuncio del Evangelio. Clarito. La simiente era Cristo. Es más, cuando le comenzó a hablar a Abraham, despuesito, ¿qué le dijo? Le habló de la misma simiente, le dijo. Con esa simiente que le prometía Adán, con esa misma simiente, en tu corazón, vamos a bendecir todas las familias de la tierra, le dijo. Y más adelante le dijo, todas las naciones de la tierra, con esa simiente, que esa simiente, dice más adelante, es Cristo. Decía el apóstol Pablo, como diciendo, tú fracasaste en guardar el pacto por obras, pero voy a hacer un nuevo pacto contigo, basado en la promesa que un nuevo hombre será el que lo va a venir a cumplir. Y ese se llama mi simiente, mi Cristo. Es el único que iba a venir a cumplirla, porque ninguno de nosotros va a poder. Luego, hermanos, hizo otro pacto con Moisés, le dio la ley. Ven, hermanos, y que todo esto todavía no estaba en la ley. Solo eran unas ordenanzas que él había dado del árbol de la vida y otras cosas. Pero de repente le dio a Moisés la ley, hermanos. Son casi 614 mandamientos, 10 grandes, pero son 614. Pero la ley no vino para salvarnos. La ley no nos la dio Dios para salvación, hermano. La ley nos la dio para que nosotros dependiéramos de la gracia de Cristo. Como dice Pablo, era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Cómo es eso? Dice alguien. ¿Cómo es eso? Que la ley me sirve para llevarme a Cristo si no la puedo cumplir. Precisamente para quitarte tu orgullo, tu jactancia, tu arrogancia de que tú crees que eres bueno. Por eso te ponen los 10 mandamientos para que los cumplas y te das cuenta que eres inútil. Eres un gran pecador y una gran pecadora. Mejor humíllate, dice el Señor. Y cuando nos damos cuenta, ¿y quién puede hacer esto? Yo, te dice Cristo, en tu corazón. Y nos lleva a Cristo. Y es donde decimos, pero muchos reciben a Cristo para que los bendigan otras cosas, hermano. Muchos reciben a Cristo para que les dé más dinero, otra casa, otro esposo, otra esposa, otros hijos. De todo, hermano. Ya no nos aguantamos nosotros, ¿verdad, hermanos? Otra iglesia, Señor, llévame de aquí. Aquí todo esto que están aquí ya no los aguanto. Mucho menos aguanto a los pastores. Pero no, hermanos, Dios nos dio la ley para llevarnos a Cristo, para que Él cumpla la ley en nosotros, hermanos. Por eso solo Cristo salva, hermanos. Usted no se puede salvar usted solo. No se puede, hermanos. En otras palabras, la ley de Dios ha sido cumplida por Cristo solamente en una suprema perfección. Cristo cumplió toda la ley en suprema perfección. Y ese es el que ha venido a tu vida, mi hermano, y a tu vida, mi hermana, para cumplirla en suprema perfección en tu vida, para llevarte al cielo. Algo más, hermanos. Queremos decir lo que el primer Adán falló en cumplir. No olvidemos que el postrer Adán tomó toda esa carga y se la puso encima, y él mismo tomó la decisión voluntariamente de hacerse responsable de cumplir la ley para nosotros, para que nos salváramos. Por eso Cristo debe ser nuestro primer amor, hermanos. Cristo debe ser lo máximo, porque Él decidió tomar todo ese fracaso de Adán y se puso todo en sus hombros como una responsabilidad de cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios,
Y así fue como Él cumplió el pacto por obras. Por nosotros. Lo hizo por usted y lo hizo por mí. ¿Comprendemos eso, hermano? O sea que lo grandioso de este pacto de la gracia es que no destruye la ley tampoco. El pacto de la gracia no destruye la ley. Porque Él dijo, ni una jota, ni una tilde, dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Como diciendo, si usted va a salvar, Cristo va a hacer que usted sea transformado a una vida de luz, a una vida de los 10 mandamientos, a una vida que refleje los 10 mandamientos. Si usted no lo está dando, prepárese, porque ahorita viene el Señor con usted, hermano. Y lo va a hacer caminar diferente. Va a hacer que usted sea diferente. Él es transformador. ¿Por qué es que no destruyó la ley en el nuevo pacto? Porque, hermanos, porque la ley Dios nos la dio para preservarnos también, para bendecirnos. El que camine en la ley de Dios siempre va a estar bendecido, hermano, ¿sí o no? Claro, no estamos hablando de las bendiciones que el mundo tiene en su mente, que más dinero, más carros, más mujeres, más hombres. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la bendición de Dios, que es su presencia, es servirle a Dios santamente, es darle la gloria a Dios. Esa es la mayor bendición que tenemos, hermano, porque todo lo que hagamos así aquí, allá se nos va. Los tesoros que hagamos aquí, dice, allá se nos van a dar, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, también no la destruyó, porque la palabra de los 10 mandamientos, toda la ley, es el carácter de Dios, hermano. Los 10 mandamientos es la persona de Dios. Por eso Juan decía, y esa persona, los 10 mandamientos, se llama el Verbo. Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne para cumplir la ley de Dios en nosotros. Y ese Verbo se llama el Cristo mío y el Cristo suyo, hermanos. Aleluya. Te amamos, Padre. Ese es el Cristo suyo. Por eso es que Él nos deshizo. Pero ya, hermanos, podemos decir que todas esas cosas fueron hechas por nuestro mediador. Nuestro mediador es nuestro héroe, hermanos. Porque usted es inútil. Perdone que se lo... Pero es que ustedes, hermanos, y yo, a veces creemos que somos... Ya no la abuelita ni la bisabuela de Tarzán, sino que, ¿qué, hermano? No sé ni qué, pero nos creemos la gran cosa, que hacemos cosas tan feas, ¿no es cierto, hermano? Pero, hermano, entendamos que el único que nos está ayudando es Jesucristo, hermanos. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede hacer en nosotros que seamos agradables a Dios. Él es el único que puede hacer que Dios, ya vamos a ver un poquito más adelante, puede hacer que Dios baje sus ojos y nos mire un ratito y que ponga atención cuando usted ora. Porque todo lo que hemos hecho en el día a veces y nos hincamos y oramos, Dios quizás le dan a decir, y esta que me está orando y pidiendo cosas, y mire cómo se ha comportado todo el día, todo lo que ha hecho en el día. Pero, hermanos, Él es nuestro héroe. Él cumplió todo lo que nosotros no podemos cumplir, hermano. Él es nuestro Salvador, hermanos. Él es nuestro Señor. Él es nuestro todo, hermanos. Él es nuestro cielo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida para nosotros. Nadie se va a salvar sin Cristo. Hermanos, entremos a un tema que se llaman los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo, hermano. Nosotros no tenemos ningún mérito. No nos podemos jactar de nada, hermanos. Delante de Dios, quiero decir.
Delante de los hombres sí, pues sí, como todos somos iguales, ¿verdad? Dice, vivimos engañando y siendo engañados. Pero nosotros delante de Dios no podemos jactarnos de nada. No tenemos ningún mérito delante de Dios. Somos incapaces. Entonces entendamos también que aunque tengamos la fe de Dios por el Espíritu, la fe tampoco es nuestro fundamento básico de nuestra salvación. Esto es algo un poquito fuerte, porque hay muchos que dicen, si no tenés fe, sí, es cierto, pero entendamos que la fe no es nuestro fundamento de nuestra justificación. Solamente. Nuestro fundamento de nuestra justificación, logramos verlo en este momento, que son los méritos logrados por Jesucristo, hermano. Ese es nuestro fundamento. El único fundamento es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. La fe, hermanos, es un instrumento de Dios que nos ha dado por medio de su Espíritu para conectarnos con Cristo. La fe es el enchufle de Cristo para que nosotros entremos en Cristo por medio de la fe que Dios nos ha dado. ¿Logramos ver eso, hermanos? Para que nosotros veamos a Cristo, que Él es el único que logra todos los méritos delante de Dios. Hermanos, esta era la lucha que tenían los reformadores contra el Papa y todos los sacerdotes de aquellos tiempos, y todavía hasta este día, hermano. La iglesia evangélica, esa es la lucha que tenemos con el pueblo del Salvador. Que dejen de creer que hay otras maneras de salvarse. Lo vamos a ir viendo más después. ¿Por qué resurgió todo esto de la reforma, hermano? Amén, hermanos. Pues lo que los reformadores volvieron a recordar, recordaron lo que decía Pablo, recordaron lo que decía Moisés, lo que decía Abraham, todos los escritores, lo que decía Isaías. Los reformadores volvieron a recordar cuál era esa, las buenas noticias, que en el instante, en el mismo instante que usted cree en el Señor, en ese mismo momento, Dios le pone la justicia de Cristo sobre su vida. No tiene que hacer nada más que Dios le da la fe para creer en Jesús y en su obra. Y cuando usted cree eso, en ese mismo instante, Dios lo reviste de justicia que no es suya. Es una justicia foránea, quiere decir extranjera, fuera de usted, extrínseca. Es la justicia de Cristo. Esa es la manera que Dios diseñó salvarnos, hermanos. Porque nosotros éramos el ejemplo que a mí me pegó cuando yo comencé a oír esto hace años al comenzar. Era que yo era como una tortuga artrítica. ¿Han visto las tortugas artríticas? Que hasta la cola también no la pueden mover porque son artríticas. Y se quieren convertir en águilas para volar. Por más que pataleen las patas de la tortuga y saquen la cabecita, jamás se van a convertir en un águila para volar. Así somos los seres humanos. Jamás, aunque pataleemos, peleemos, hagamos lo que hagamos, podemos llegar a ser presidentes de El Salvador, hermano. Presos vamos a terminar, hermano. Mejor no, hermano. Mejor vamos a Cristo, hermano. Él es nuestro Salvador, el único que nos puede transformar y cambiar nuestras vidas, hermanos. Es el único que puede hacerlo. En el mismo instante nos transfiere legalmente su justicia. Esa justicia pertenece solamente a Cristo y Él nos reviste con su justicia para que Dios nos acepte como hijos. ¿Se da cuenta? Esa justicia pertenece solamente a Cristo, pero Él nos la ha dado y la consiguió por nosotros para dárnoslas. Por eso los reformadores usaban, como ellos hablaban latín, decían, esa justicia es pro nobis. ¿Han oído ustedes hablar de eso, ¿verdad? Los
los que eran católicos, ora pro nobis, hola pro nobis. Entonces, pro nobis quiere decir por nosotros. Dios nos dio la justicia en Cristo para nosotros. ¿Cuántos la han recibido, hermano? Solo es de recibirla, hermano. Amén. Entonces entendamos que esa justicia no es nuestra. Nosotros no merecemos nada, hermano. Perdón que se lo diga. Lo que usted tiene, usted tírese al suelo y dele gracias al Señor, hombre. Porque usted no merece nada de lo que usted tiene. Nosotros no vamos a poder presentar nada de justicia cuando vayamos de nosotros, que nosotros hayamos logrado. No vamos a presentar nada cuando nos entreguemos a Dios aquel día que rindamos cuentas. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué hizo usted de bueno? Nada, dice. Cuando rindamos cuentas al Creador, porque el mismo Señor dijo que todas nuestras mejores justicias eran como trapos de inmundicia, dijo. Si usted ha hecho algo bueno este día o lo hizo ayer, es como trapo de inmundicia si no lo hizo en Cristo. Si no fue por medio del Espíritu, por medio de la palabra y con el propósito de Dios de glorificarlo a Él. Trapo de injusticia. No vamos a podernos presentar en aquel día porque son hechas por nuestra carne corrupta que mora en nosotros, hermanos. ¿Cuántos reconocen que su carne es corrupta y mora todavía en usted? Usted, mire esa carne que usted tiene, yo se la voy a ver hasta el día que lo entierre. Y la mía me la van a ver hasta el día que usted me entierre. Ahí va a decir, se le acabó la carne a Mauricio, a este pastor fregón. Se acabó. Así voy a decir yo de usted también. Se acabó. Ya. Gloria a Dios. Así vamos a decir todos los de la iglesia. O así. Pero hermanos, las buenas noticias del Señor son que no hay condenación, no hay culpa para usted, hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la justicia perfecta de Cristo fue hecha por Él para nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Fue dedicada, vamos a ponerle esta palabra, la justicia de Cristo, los méritos que Él logró, los preparó y dijéramos los envolvió como en un regalo y los dedicó a cada uno de nosotros. Su justicia. Por eso es que el profeta Jeremías decía, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Yo cada día que termina, todos los días, esa es mi primera oración, hermano, por la misericordia de Jehová. Y cuando amanezco y abro los ojos, por la misericordia de Jehová no estoy tilinte, como muchos despiertan tilintes. Hermanos, pero veamos lo segundo, hermanos. ¿Quedamos claros en eso, hermanos? ¿Cuántos somos inútiles? ¿Quién es nuestro héroe, hermanos? Jesucristo. Los méritos de Cristo nos tienen aquí, hermanos. Aleluya. Pero veamos lo segundo. ¿De qué sirve esto que estamos estudiando, hermanos? ¿De qué le va a servir a usted? ¿De qué le va a servir aprender todo esto? Bueno, tiene efectos profundos en su vida. Tiene efectos profundos allá adentro donde nadie sabe quién es usted. Todo esto tiene efectos cuando usted sabe que solo Cristo salva. Va a producir algo en su corazón. Cuando Él nos pone su espíritu en nosotros, porque se acuerdan de Isaías, Ezequiel, Jeremías, los tres mayores profetas anunciaron por medio de Jesucristo. El mismo Cristo le habló a Abraham y le dijo, mi simiente en ti. Allá Adán también le dijo, la simiente de la mujer. Es la anunciación. El profeta, el que más me gusta a mí es Ezequiel,
que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis mandamientos, en mi palabra, en mis estatutos y en mis preceptos. Cuando el Señor nos pone su espíritu, hermanos, y eso no depende de nosotros. Muchos han enseñado desde los púlpitos que entre más llora usted, entre más ora. Yo conozco un montón de gente que ora y ora y ora y siempre igual. No hay transformación, no ha llegado el Espíritu. Pero cuando el Espíritu Dios lo pone dentro de nosotros, lo primero que sucede, hermanos, es que nos abre los ojos del entendimiento y vemos a Cristo sentado en el trono. Y cuando lo vemos sentado en el trono, es el poderoso Dios que tiene control de todas las cosas y dan ganas de tirársele al suelo. Y dan ganas de ni hablar porque uno sabe todo lo que ha hecho, como decía Isaías. Mis labios, decía, han sido tan bárbaros. Han hecho tanto daño mis labios que no quiero ni verlo. Y no solo los labios, las manos, los ojos, los oídos, el cerebro, nuestros pies a donde se han ido a meter. Cuando vemos, lo primero que sucede es al Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, y entonces comenzamos a creer en Él, que Él es el único Salvador mío. Él es el único que puede tener misericordia de mí. Y entonces cuando confiamos solo en Cristo, hermano, cuando esa fe nos ha dado Dios y confiamos en el Cristo y en la obra que hizo por mí, es que comenzamos a sentir algo tremendo que todos lo vamos a estar comenzando a sentir. Es que se comienza a derrumbar la arrogancia. Usted va a cambiar, hermano. Hermana, usted va a cambiar. Esa arrogancia va a comenzar a despedazarse. Va a comenzar a ser una esposa diferente, una madre diferente. Y entonces sí, tal vez se merezca que se le debemos el Día de la Madre, hermano. Tal vez, a lo mejor, quién sabe. Tal vez. Pero que cuando se lo estén celebrando, usted diga, por Cristo, diga. No agarre las flores. Ay, qué lindo, mijo. No. Diga, por Cristo, hijo. Por Cristo, si no yo tuviera otros hombres. Por Cristo le soy fiel a tu padre. Y a los papás igual. ¿Verdad? Destruye va a comenzar a destruir la soberbia, hermano. Que no le hacemos caso a nadie. Somos machos y machas, cabrías. La jactancia de que nos creemos la gran cosa y reclamamos el montón de cosas. A veces a gente pobre que está trabajando. ¡Púrate, hombre! Tal vez ha estado soleándose todo el día vendiendo una paleta. Entonces, como dice Romanos 3:27, veamos eso, hermano. Romanos 3:27, mire lo que dice, qué tremendo, hermano. 3:27. Porque, hermano, Dios ha venido a darnos una bendición increíble, a hacernos a su imagen y a su semejanza, hermanos. 3:27 Romanos dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Cómo queda, hermanos? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Está ahí? Hermanos, pero también, además de que va a desaparecer todo eso, usted va a comenzar
a vivir una vida humilde. Humilde no quiere decir pobre, hermano, sino que humilde quiere decir postradito a los pies de Cristo, y a todos los demás los va a ver como a superiores. El que tiene el corazón, que ya entendió que por misericordia Dios lo ha aceptado en el reino de los cielos, y no vamos a ir al infierno, ni vamos a recibir las justicias ni los juicios que están viniendo y van a ir agrandándose más. La ira de Dios está aumentando. Pero además de eso, hermanos, va a aparecer una dependencia al Señor Jesucristo solamente. La dependencia suya va a ser solo el Señor. Y entonces vamos a ver los miércoles llenos aquí, hermano. ¿Sabe por qué usted no viene los miércoles? Porque a mí no me va a venir a andar con cuentos. No me va a venir a andar con cuentos. Yo era empresario de 5. Las otras 2 las manejaba mi papá, pero yo se las manejaba también. Eran 7 empresas. En San Salvador. Trabajaba todo el día. Tenía y tengo una esposa exigente, hermano. Gloria a Dios, aleluya, amén. Que si hubiera sido aguada no estaría aquí, hermano. Me hubiera permitido todo, ya me hubiera muerto de sida. Pero hermanos, hijos, 3 hijos, Dios me libre y Dios me... Pobrecitos los que se casaron con ellos. Pobrecito mi hermano Jaime. A veces llega a la casa y dice, ya no la aguanto. No, no mentira, no mentira, no mentira. Te la quiero devolverme. Y yo no faltaba aquí los miércoles. Era presidente en el colegio médico. Era presidente del equipo de básquetbol de mi colegio. Era presidente, me gustaba ser presidente. Pero para mí, hermano, lo primero era Cristo, hermano. Y yo no podía faltar, y ustedes que estuvieron aquí, vos estabas aquí. Los miércoles, yo venía todos los miércoles. Los domingos, los jueves. Déjense de cuentos, hermano. ¿Saben por qué no vienen? Porque a lo que le dedican tiempo, en eso están confiando. Ese es el Dios de ustedes. Pero solo es cosa de tiempo, hermano. Y van a llorar como muchos lloramos por tener otros dioses. Van a llorar. Y eso es lo que Cristo no quiere. Por eso estamos entrando en estas cosas, hermano. Cuando digamos, vamos, queremos hacer un grupo misional para ir a apoyar a Comecayo, ahí nomás es la más cercana, para ir a apoyar, ahí solo nos pasamos el río, hermanos. Nuevo Amanecer. Buses van a venir aquí un montón, hermano, porque no vamos a poder caber en los carros. Como antes, ¿te acordás cómo era? A San Salvador íbamos a los retiros, 3 buses llenábamos y como 40 carros, y hasta los policías se asombraban. Y que, vienen los de Oasis, decían. Porque en aquella generación era Dios su primer amor. Nuestro Señor. Hermanos, entonces vamos a depender del Señor Jesucristo solamente, y encontraremos solo nuestra identidad en Cristo, hermanos. Nuestra identidad la vamos a encontrar solo en Él. El viernes estuvimos en unas conferencias súper excelentes, nos dieron una ilustración muy linda acerca del sexo y de los homosexuales, de la comunidad gay, y un montón de cosas que han pasado. En nuestro país ya hasta leyes se han tomado, hermanos, a favor de meternos presos a los pastores si hablamos mal de ellos. Nunca hemos hablado mal de ellos, hermanos. Ni nunca vamos a hablar si es un pastor lleno del Espíritu. Porque el ser homosexual es lo mismo que ser mentiroso. Igual. Lo mismo que ser ladrón. ¿Sí o no, hermanos?
Nosotros predicamos el pecado, ¿verdad? Pero hermano, ahí un hermano que había sido, ahora es doctor en teología, imagínense, había sido gay. Dios lo convirtió y él nos contó cómo. Porque él tenía su identidad en una mujer, como ser mujer. Pero comenzó a tener la identidad en Cristo. Y así fue como se le fue apagando la otra cosa y comenzó a verse en Cristo. Por la fe, nos vemos en Cristo. Por la fe. Es que somos santos. Por la fe. Es que yo soy como Él, por la fe. Y comenzamos a dejar todas esas cosas horrendas que nos han hecho tanto daño y por eso estamos así como estamos. Vamos a comenzar a depender de Dios, hermano, de su palabra. También va a aparecer la humildad de Cristo en nuestras vidas, hermano. Tanta falta que nos hace. Quiero recordarles, por falta de tiempo, no vamos a ver un montón de versículos que hay en la Biblia desde el principio hasta el fin, pero quiero recordarles uno nada más que dice, ¿cómo se dice? El orgulloso será humillado y el que se humilla será exaltado. Dice. Solo acuérdense de eso. ¿Cuánto necesitamos la humildad de Cristo? La humildad de Cristo, hermanos, en un montón de versículos dice que es el único imán de la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Cuando alguien es orgulloso, petulante, es cuando dice que los mira de lejos, dice. Acuérdense de todos esos versículos, hermanos, cuando quieren enojarse con alguien. Te va a ver de lejos el Señor y lejos de Él te agarra el diablo y te da una ¿cómo se llama eso? Revolcada con chile. Y uno ni puede levantarse después. Pero la humildad de Cristo en nosotros es un imán, dice. El Altísimo, dice. Que mora en las alturas, dice. Que baja donde esté el humilde. Para darle vida nueva, dice. Para bendecirlo. Ese es un canto que tenemos. ¿No es cierto? Hermanos, porque produce el contentamiento de Dios, del Padre. Es el mismo contentamiento cuando lo vio humillarse ante Juan el Bautista y bautizarse en el Jordán y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Cuando estamos llenándonos de Cristo, el Padre dice, este es mi hijo amado, tengo contentamiento, y se derrama sobre nuestras vidas y nos comienza a abrir puertas porque nos va a exaltar, pero no para nosotros. No nos va a exaltar para que digan, la gran hermana Gloria o el gran hermano Mauricio. No, nos va a exaltar porque vamos a poder dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poder dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos hablando ahora. El humilde también hace una cosa por amor. El humilde ha entendido que Cristo es el todo de él y por eso vive postrado y por eso el humilde es obediente, hermanos. Es obediente a la palabra del Señor. Y lo hace, obedece por amor a Cristo, con pasión. Lo hace para adorarlo, para bendecir su nombre, para exaltarlo, porque Él es su Dios y es su Salvador. Concluyamos, hermanos. Toda la Escritura anuncia que solo Cristo salva, hermano. Toda la Escritura, de principio a fin. Y ese es uno de los... Vamos a seguir hablando de este mismo tema porque hay mucho que hablar para que todos nosotros sigamos pidiéndole al Señor. Pero hermanos, escojamos solo una porción de toda la Biblia, Hechos 4:12. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 4, versículo 12.
Gloria al Señor, hermanos. 4:12, mire lo que dice, hermanos. Uno de los tantos, infinidad, hermanos, de versículos que dicen, solo Cristo salva. Escojamos solo una porción para concluir, hermanos. Hechos 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, hermano, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es un regalo de Dios, Jesucristo, para nosotros, dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. Oremos, hermanos. Oremos, Padre. Póngase ahí delante del Señor y yo no sé cómo va a tomar su decisión esta mañana usted ahí. No sé cómo va a tomarla. De todo lo que hemos oído, lo que hemos leído, lo que hemos pensado, lo que el Espíritu Santo nos está hablando. No sé qué decisiones va a hacer.